Estamos con una serie que se llama Esperanza que no se rinde. Quiero que piensen en esto, esperanza que no se rinde. ¿eh? Los abuelos son aquellos que no se rinden también, entre paréntesis. Y eso es así porque sus padres tampoco se rindieron y así siempre. Voy a empezar con digamos que es como un poema que quiero, digamos, expresarle, que tiene que ver con esta esperanza que no se rinde. Y voy a empezar diciéndole que sí hay que rendirse. Van a ver. Y ustedes dicen, sí hay que rendirse. Sí, sí. No nuestra esperanza, pero sí nosotros. Y así comienza. Si vas a rendirte, que sea a los pies de Cristo. ¿Verdad? Que si te caes, que sea sobre tus rodillas. Y para Él. Porque solamente cuando sueltas tus fuerzas, Cristo te va a entregar las suyas. Y solamente cuando dejas de correr de Él, puedes empezar a escuchar su voz caminando a tu lado. Porque cuando tus lágrimas riegan la tierra, nuestro Señor planta un propósito en cada lágrima. Así dice este poema. Y sigue diciendo, así que ríndete, ríndete. Pero no al miedo. Ríndete, pero no al mundo. Ríndete, pero no a los problemas. Ríndete, pero no a las pruebas. Ríndete al amor de Cristo. Ríndete al amor que no abandona. Ríndete a Cristo. Al buen pastor que busca, como decía esta canción, que encuentra, pero sobre toda cosa está cargando sobre sus hombros todas tus angustias en sus manos. Lo que se parecía a un final en tu vida, porque yo sé que algunos hoy vinieron porque tienen problemas y están sufriendo, y lo que parecía un final en tu vida es apenas un comienzo. Él no te está pidiendo perfección. Él te está pidiendo tu corazón. Él no te está esperando a que llegues allá limpio, sino que llegues dispuesto. Porque su gracia no se gana. Su gracia solamente se recibe. Y su amor no se explica, porque su amor te transforma. Querida, querido, no importa cuánto hayas subido, Él siempre ha sabido dónde encontrarte. No importa cuántas veces has caído, Él siempre tuvo la mano para levantarte. Y aunque todos se hayan ido, Él se queda a tu lado. Aunque todos te hayan señalado, Él te extiende su mano. Y cuando el mundo te dijo acabada o acabado, Él te dice, eres mi escogido. Eres la niña de mis ojos. Así que, si vas a rendirte, hazlo para que Él pelee por ti. Hazlo para que Él habite en ti. Hazlo para que al final descanses en los brazos de quien nunca ha perdido una sola batalla. Si vas a rendirte, ríndete a Cristo. Y esto es lo que yo comienzo con esto. Espero que cuando salgamos aquí, esto de esperanza, que no se rinde, sea, no me voy a rendir a los problemas, no me voy a poner a rendirme a las dificultades, a nada de eso, ni a este mundo. Me rindo a Cristo. A Él sí, porque con Él puedo estar seguro en sus brazos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es para rendirse. Venid a mí, yo os haré descansar. Y quizás hoy estás aquí llegando y decís, ¿cuánto necesito
de alguien que me levante, me fortalezca, y el Señor dice, venid a mí. ¿Vas a venir? Es la pregunta hoy. También Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No nos quiso pintar que en el mundo va a pasar. No, a ustedes no le va a pasar nada, no se preocupen. Él dijo así, el Señor Jesucristo, Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiad. Venid a mí, confiad, dice la palabra de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuántos realmente le gustaría venir a Él hoy? ¿Cuántos de ustedes querrían hoy confiar en Él? Y si llegó el momento, este es en el cual le digas a Él, Señor, yo vengo a ti. Y si hay algún momento en el cual tú le tengas que decir a Él, quiero confiar en ti, Señor, es este el momento. Me gustaría que inclinemos el rostro. Y yo quiero que Dios hoy, que te comenzó a hablar a tu corazón ya hoy, en esta canción, no hay pared que no derrumbe, no hay lugar en donde Él no te busque. Y Él te está buscando. Quiero que ores conmigo esta oración y le digas a Él, Señor, heme aquí. Yo estoy aquí para ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Quiero que le digas a Él, yo tengo aflicciones, Señor, pero confío en ti. Y me entrego a ti porque sé que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Llegó el momento. Ora conmigo esta oración y decirle así, Señor Jesús, yo te amo, Señor. Él te va a escuchar. Decile ahí en tu corazón, yo te amo, Señor. Y vengo a ti porque, Señor, te necesito. Porque sé que separado de ti nada puedo hacer. Y hoy, Señor, aunque estoy en medio de problemas, de aflicciones, confío en ti, Señor. Deposito mi fe en Jesús, que murió por mis pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día y vive. Y Padre, te doy gracias por amarme tanto. Y gracias por salvarme, Señor. Me entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que no hay mejor momento que el entregar a Cristo en nuestros corazones. Para empezar a caminar hacia esos momentos en los cuales podemos crecer y seguir adelante en nuestra vida de fe. Hoy tenemos varios cumpleaños. Américo hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Américo. También de Milena, pero parece que ya se fue. Ahí está Milena. Feliz cumpleaños también Milena. Y de alguien más, ¿verdad? A ver. Ah, Matías. Matías, todavía no llegó. Pero va a llegar, él siempre llega un poquito atrás. Así que hoy tenemos un almuerzo, así que en homenaje a los cumpleañeros, entonces tenemos fideo a la salsa carbonara con pollo al horno, así que nos quedamos a almorzar aquí. Las mesas están listas allá afuera, apenas termina esto ponemos todo y ya vamos hacia adelante. Todos pasamos tiempos de sufrimiento. ¿A quién de nosotros nos gusta sufrir? A ver, nadie va a levantar la mano. Nadie. Todos nosotros tenemos la reacción de querer pasar por esta vida sin tener ningún sufrimiento. Y Pedro, primera de Pedro capítulo 3, ya vamos abriendo ahí un poco el pasaje, le va a decir a los creyentes que, bueno, así como ya dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, ahora también nos va a contar acerca de esto, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El apóstol Pedro estaba envalentonado, ¿verdad? Imagínense, Pedro es el mismo que cuando estaba en medio de una tormenta le dijo a Jesús, voy a caminar sobre las aguas, y el Señor Jesús le dijo, vení. Este es el que tiene valor. Pedro también
más de una vez tuvo frases espectaculares, así como le negó 3 veces, por cobardía. Y a veces también nos pasa a nosotros que retrocedemos. Pero la Biblia en Hebreos capítulo 4 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no retrocedemos, nosotros seguimos para adelante. Y acá Pedro dice, el versículo 13, capítulo 3 de Primera de Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro va a terminar muerto, crucificado, boca para abajo. Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Conozco mucha gente que haciendo el mal padece. Se acercan ya cuando la situación está medio complicada. Hace poco un buen muchacho, bueno en un decir, se había endeudado muchísimo, no sé qué hacer. Le dije, bueno, vamos a empezar orando al Señor para que nos dé luz. Y ahí comenzamos a hablar, pero están padeciendo haciendo el mal, no haciendo el bien. Y ahora, ¿cómo padecemos haciendo el bien? Padecemos haciendo el bien cuando estamos haciendo algo y en vez de ver la gente que estamos haciendo para su bien, ellos hacen lo contrario. ¿Cómo padecemos el bien? Pedro pasa a hablar de la actitud del cristiano ante el sufrimiento. Y debemos saber que estamos cercados de 2 clases de sufrimientos. Escuchen lo que les voy a contar. Está el sufrimiento al que estamos expuestos a causa de nuestra humanidad. Por ser personas, nos va a alcanzar el sufrimiento físico, nos va a alcanzar la muerte, nos va a alcanzar la preocupación, nos va a venir angustias a la mente, nos va a llegar el cansancio y el dolor de cuerpo, todas estas cosas llegan. Pero hay tiempo y hay momentos y hay otro sufrimiento en el cual nos vemos involucrados a causa de nuestro cristianismo. Y aquí voy a hablar acerca también de este tema. Puede ser que sea, no sé si le pasó a ustedes, la impopularidad. Puede ser que sea la persecución. Puede ser que sea el sacrificio por los principios, una elección deliberada de un camino difícil, la disciplina, porque somos cristianos, y las batallas necesarias en la vida cristiana. Puede ser que sean estos problemas. Muchas veces será necesario sufrir por hacer el bien. Y en relación a eso es lo que Pedro nos va a estar hablando y nos va a servir hoy a nosotros. Así que la pregunta que está acá abajo dice, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Cómo actuar correctamente ante el sufrimiento? ¿Tienen todos para anotar? ¿Sí? ¿Bolígrafos también? ¿Tienen? El que no tiene, levanta la mano y le hacemos llegar un bosquejo. En primer lugar, para sufrir de la manera correcta. No sé si puede haber una manera correcta de sufrir, ¿verdad? Pero digamos de una manera. Tenemos que tener la perspectiva correcta. Para tener la perspectiva correcta es necesario considerar el sufrimiento como una bendición. Miren, esto va a ser difícil, pero les voy a contar lo que dice la palabra de Dios. Para tener la perspectiva correcta tenemos que considerar el sufrimiento como una bendición. Para abordar el tema del sufrimiento, Pedro formula una pregunta retórica y él dice, ¿quién es aquel, versículo 13, quién es aquel
que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. ¿Cuál es la respuesta lógica a esto? Nadie, ¿verdad? Y acá Pedro va a hablar de un daño profundo, de un daño íntimo, de un daño que supera el maltrato físico nada más. Desde luego que la respuesta exige una contundente negación. Nadie puede acusar justamente a quien sigue el bien. No se trata de que al creyente nadie en el mundo puede dañarlo. No es de eso. No es que nadie lo va a perseguir. No es que nadie lo va a encarcelar, porque entonces Pablo como que estuvo encarcelado, ¿verdad? Y también Pedro, que carga, la pregunta es, ¿qué carga en su conciencia? E incluso impide la comunión con Dios. ¿Qué cosas hace que el creyente no pueda hacer eso? Y miren acá el verbo que se traduce daño en el griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, ¿verdad? Aparece en otros pasajes de la Biblia y se traduce, por ejemplo, en Hechos 12:1 se traduce como maltrato. En Hechos 14:2 se traduce como odio brutal. Y en Hechos capítulo 18, versículo 10, se traduce como persecución activa. Y acá en el versículo 14, Pedro va a agregar algo más. ¿Quién es el que podrá hacer daño? Primero dice arriba en el versículo 13, versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que, sufriendo o padeciendo por causa de la justicia. Escuchen lo que dice Pedro. Estamos sufriendo por causa de la justicia. En otras palabras, no porque yo estoy causando problemas, sino porque me mantuve alejado de los problemas, estoy sufriendo a causa de la justicia. Y la palabra acá padecer en el versículo 12, que está un poquito antes de Primera de Pedro, más que en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento aparece varias veces. Y esta palabra se refiere a experimentar algo desagradable o doloroso. Capaz alguno de ustedes hoy está en esa situación, está pasando por eso. Pero aunque, como dice acá arriba, no le traten bien, deben seguir haciendo el bien y viviendo bien. Aunque el mundo es cruel, usted tiene que ser amable. Aunque lo lastimen, no le tenés que devolver el daño a nadie. Y cuando él dice, y cuando el mundo te va a decir, ¿quién realmente sos? ¿Cómo no me devolviste? ¿Cómo no hiciste eso? Esa es la actitud del creyente. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, si padecemos por eso. Así que podemos decir, pero yo no me siento tan bienaventurado, más bien me siento herido, o más bien me siento degradado, o más bien me siento ignorado, o calumniado, pisoteado, burlado. Pero la Biblia enseña en 2 Timoteo, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 12, escuchen lo que le voy a decir, porque me gustaría pintar el cristianismo como algo espectacular, lindo, maravilloso. A veces hay buenos momentos también, entre paréntesis. Pero dice Pablo así en 1 Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Así que no te sorprendas. El que padece alguna persecución por la justicia no debe sentirse como un ofensor, sino que como un bienaventurado. Yo padezco, sí, pero no porque hice algo malo, sino bienaventurado soy. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 10, el Señor Jesucristo subió a una montaña y dio un sermón ahí. Él dice en el sermón del monte,
Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesucristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí la palabra traducida persecución da la idea de que vienen corriendo con malas intenciones. Podría traducirse esta palabra como que te acosan. Te acosan porque vos haces bien la cosa, estás haciendo bien y te sentás a una mesa y te comienzan a pasar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, te comienzan a acosar, comienzan a decir un montón de grosería, comienzan a enviarte videos pornográficos a tu celular, te acosan, te acosan, te acosan. Y eso es lo que justamente acá Pedro nos está diciendo. Y la persecución no es por causa de tus maldades, sino por la justicia. La conciencia del creyente no le permite hacer lo que Dios reprueba. Y de ese modo la vida le va a acarrear consecuencias, problemas, difíciles situaciones. Y de eso está hablando el apóstol aquí en este lugar. Así que, por cierto, asegurémonos de que no nos están persiguiendo por hacer lo malo, sino por hacer lo correcto. El sufrimiento por el pecado no es ninguna gloria y no bendice, sino todo lo contrario. Mientras que el sufrimiento por causa de Cristo es una bendición. Miren, tengo miles de experiencias que contar, pero todavía recuerdo que apenas tenía 15 años, trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el policía que era el guardaespaldas del ministro, me pegaba por la cabeza así y yo me tenía que callar. Y se burlaba de mí por mi Biblia. Yo traía mi Biblia. Una de las veces que pasaba por ahí, el ministro vio que yo estaba leyendo un libro y se acercó a hablarme. Y él era un intelectual. Y me felicitó. Tenía apenas 15 años. El policía vio eso y dejó de garrotearme, como se dice normalmente. A veces sufrimos por causa de la justicia, pero Dios es un Dios que exhibe, dice Salmos, tu justicia como la luz del mediodía. ¿Cierto? Amén. Muy bien, seguimos. Usted es bienaventurado, es bendecido, porque acá vemos 2 razones. Primero, el sufrimiento nos modela según el carácter de Cristo. Y si Jesús aprendió de joven a través del sufrimiento, usted también lo va a hacer así. Un autor expresó de esta manera: las adversidades humanas son la universidad de Dios. Imagínate, las adversidades humanas son la universidad de Dios. El sufrimiento es un aula donde se enseña mejor la fe y mejor el carácter de los verdaderos cristianos. No retrocedemos a pesar de que todo está viento en contra. Pero en segundo lugar, el sufrimiento nos enfoca en la venida del Señor Jesucristo. Cuando estás sufriendo, sea lo que sea, una enfermedad, una persecución, soledad, pérdida, fatiga o cualquier otra cosa, eso tiene una forma de aflojar su agarre de las cosas de la tierra. Porque ahí, ¿qué haces cuando estás sufriendo? Te pones de rodillas delante del Señor y orás a Dios y decís, bueno, este mundo, luego el Señor no nos prometió, es la vida eterna lo que Él nos prometió, y entonces allá aflojamos nuestro agarre de las cosas de este mundo. Y el pensamiento del apóstol Pablo es justamente igual al del apóstol Pedro. En Romanos 8:18, cuando él nos dice, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense, señores, cuando estemos dando un paso en el cielo, cuando lleguemos allá y veamos la gloria del Señor, el lugar maravilloso en el que vamos a estar. Entonces dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Y Pablo podía decir esto porque él fue trasladado al tercer cielo. Y saben que él dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que no son comparables. Pablo sabía por qué lo decía, porque él sabía esto. Y esto no es algo que pudiera ser capaz que suceda, sino que es de conocimiento pleno de aquellos que somos hijos de Dios. No es una esperanza retórica o teórica, sino una certeza profunda de que vamos a estar en la presencia de Dios. Bueno, el versículo 14 también dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os contubéis. Y Pedro nos dice que no nos aterroricemos de ellos. Él pregunta, y nos preguntamos, ¿qué va a pasarme? Y ese preguntar de qué me va a pasar no es el preguntar de aquellos que somos del pueblo de Dios. No os conturbéis, dice él, no os conturbéis. Y eso quiere decir que no se turbe nuestro corazón, perdiendo la paz y la seguridad en la vida y en aquellas cosas que Dios nos está diciendo. No se pregunten por qué, Señor, me pasa a mí esto. Así que no olvidemos que la perspectiva correcta en cuanto al sufrimiento me va a hacer tener una actitud correcta. Y Pedro nos va a enseñar esa perspectiva correcta un poco más. Así que es necesario que tengamos las palabras también correctas. Muy importante esto. Este pasaje a veces se lo quita del contexto, pero miren lo que dice este pasaje, muy importante. Muy importante, y quiero enseñarles algo acá que a mí también me fue muy importante. Tenemos que tener las palabras correctas. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, en medio del sufrimiento, haga a Dios Señor. Haga a Dios soberano en su corazón, donde solo usted puede ver y saber quién se sienta en tu corazón. Verdaderamente quién se sienta en el trono de tu vida. Y eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Y por qué en el corazón? Bueno, en el tiempo del apóstol Pedro se consideraba que era el lugar donde habitaban las emociones más profundas, y ahí es donde habitaba también el miedo, el amor y la decepción, y también la esperanza y la gracia. Y de hecho hasta hoy hablamos de tener el corazón roto. Me rompieron el corazón, por ejemplo, cuando experimentamos desesperanza o alguna pérdida. Es como si Pedro nos estuviera recordando que en ese lugar donde habitan las emociones, nuestros anhelos más profundos, en ese lugar donde los primeros creyentes y todos los creyentes hasta el día de hoy muchas veces sentimos el abandono, o muchas veces sentimos la burla, otras veces sentimos sufrimiento o alguna angustia. Allí en ese lugar secreto, en tu corazón, debemos coronar a Dios como el Rey de nuestras vidas. Y ahí en ese lugar, Él tiene que ser nuestro Señor. Y el resultado de ponerle a Él de Señor en mi corazón, ponerle a Él del Rey en mi vida, el lugar correcto, y la respuesta va a ser de parte de Dios. Y esta va a ser la respuesta: estar siempre preparados para presentar defensa, versículo 15, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una esperanza que no se rinde. Estamos preparados para presentar defensa. Y cuando consideramos que el sufrimiento es una bendición y vivimos con Dios en el centro de nuestras vidas,
la gente se va a preguntar y van a preguntar, ¿cómo es vivir así? Muchos usamos este pasaje que tenemos que presentar defensa y entonces vamos a estudiar teología para ver cómo presentamos la defensa. En realidad la mayor defensa, la indiscutible de todas las defensas, es el testimonio tuyo. El que Cristo haya cambiado tu vida, el que Cristo te haya hecho una nueva criatura, el que Cristo te haya puesto en un lugar diferente y haya hecho un cambio, que haya cambiado tu tristeza en gozo, tus dolores en alegría. Ese es el mejor testimonio. Y a eso está diciendo Pedro. No es solamente vamos a discutir si el mundo fue creado hace 6,000 años o hace 350,000 años atrás. Vamos a discutir si Cristo murió en la cruz o se desmayó nomás, o si estuvo en la tumba, pero en realidad no estuvo en la tumba, le robaron el cadáver y como habrían dicho en aquel entonces, ¿verdad? No es discusiones de ese tipo, no es una cuestión de apologética de ese tipo de nivel, sino que acá Pedro está diciendo, y la palabra aquí demanda de la razón, es un término informal, no es un interrogativo formal. La palabra demanda en el griego acá es un tipo de demanda, pero es un interrogativo informal. En otra palabra, Pedro está escribiendo una conversación normal, nada más. Puede ser en el trabajo, puede ser que esta conversación sea frente a tu casa, puede ser que sea en tu negocio, puede ser que sea en tu salón de clases, después que suena la campana y salís al recreo y que le tengas que decir, ¿querés que te cuente la razón? Y eso es apologética, que nos da. Eso significa la palabra apologética, dar cuenta o dar defensa significa eso. La apologética significa defender o responder. Entonces Pedro dice, el mundo va a querer una respuesta, pero note, ellos no quieren que les dé razones de la fe que crees, sino la esperanza que tenés, de la esperanza que hay en vosotros. Miren lo que dice el versículo. Dice la palabra de Dios, versículo 15, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. No dice de tu fe, sino de tu esperanza. Eso es lo que no pueden entender. ¿Cómo es que después que te dicen todo, cómo es que cuando todas estas cosas te están diciendo, vos seguís allí firme en tu fe? ¿Cómo es tu esperanza? Y eso es lo que dice acá el apóstol Pedro. Ellos se preguntan, ¿qué pasa con esos cristianos que ven el sufrimiento como una bendición y son fieles a su Señor y parecen tener una esperanza que trasciende la vida? Voy a averiguarlo, voy a ver qué, voy a preguntarles la esperanza que hay en vosotros. Y la idea es explicar, dar un discurso sobre la vida cristiana, sobre la esperanza cristiana. El mundo vive sin esperanza. El mundo sin esperanza demanda una explicación de aquellos que tenemos la esperanza, de la esperanza del creyente. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren, cuando hay cuando uno va a un velorio y el que muere es un incrédulo, uno llora. Cuando va a un velorio el que muere un creyente, también llora. Pero es diferente. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando muere alguien que yo le prediqué el evangelio, pero que no aceptó a Cristo como su salvador personal, que no le dijo a Cristo, sé mi Señor y sé mi Salvador, aquella persona es hasta nunca más. Pero si yo muere alguien y es de Cristo, es un hasta luego. Nos vemos enseguida, nos volvemos a encontrar pronto. Y eso es lo que dice la palabra. Y acá Pedro nos está diciendo eso mismo, la esperanza que hay en vosotros. Y ahora debemos dar una respuesta real, no una respuesta que nos haga parecer
súper espirituales. ¿También hay dolor en los cristianos? Sí, y eso también se tiene que contar. Miren, los incrédulos necesitan saber que también estamos sufriendo. De hecho, podemos estar sufriendo alguna de las mismas cosas que ellos sufren, pero consideramos que es la obra de Dios en nuestras vidas que conduce a una bendición más profunda, que este pasar de sufrimiento es momentáneo, que el Señor va a traernos un momento en el cual vamos a levantarnos de vuelta. Y si es real que sufrimos, porque es así, pero estamos confiados en un Dios que es soberano. Claro que nos entristecemos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Amén. Y dice después con mansedumbre y reverencia, así que no vamos a tratarle mal a aquellos que no conocen a Cristo. No es que tampoco estamos tratando de ganar argumentos. Son almas perdidas que necesitan de Cristo. Y en tercer lugar hay algo más que les quiero decir. Tengamos las pruebas correctas. Hay que probarlo. Dice el versículo 16 y 17, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Pedro nos va a llevar a mirar nuestro testimonio, nuestra conducta. Las palabras pueden ser adornadas y todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero lo que realmente será una verdadera defensa de la esperanza que hay en nosotros es cómo vivimos nosotros. Nadie va a poder ponerse en contra de nosotros si nosotros damos un testimonio real, verdadero, diferente a las otras personas. Y Pedro dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros, los que hablan mal de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Es posible que no podamos evitar ser calumniados. Solo trate de no darles municiones. Porque si hiciste algo mal, van a notar para recordarte que estás mal. Así es. Y una conciencia, como escribió un autor, puede compararse con una ventana que deja entrar la luz de la verdad. Así que mantenga la ventana limpia, confesando a Dios sus pecados, y mantenga la ventana limpia, limpiándolas seguidamente. Y Pedro se refiere aquí a esa parte nuestra que nadie puede ver. Nadie más que nosotros sabemos lo que dice nuestra conciencia. Y Pedro parece estar dando ahora una advertencia. Si va a decirle a la gente que Jesucristo es la respuesta, si vas a decirle que Jesucristo es la respuesta a tu problema, asegúrese que su vida no genere también preguntas. Porque ese es el peor tipo de defensa que puedes tener. Y de acuerdo con lo que Pedro está diciendo aquí, su vida debe ser una exhibición de la gracia de Dios. Tiene que ser una exhibición del poder de Dios. Tiene que ser una exhibición del perdón y de la esperanza del Evangelio en el Señor Jesucristo. Así que no olvidemos que nuestra vida, nuestra actitud, nuestra esperanza, nuestra confianza son el argumento indiscutible de la verdad del cristianismo. Nosotros debemos ser una prueba correcta e indiscutible para este mundo incrédulo. Isaías lo dice de otra manera, pero en el capítulo 5, versículo 20. Y vivimos en un mundo tan transformado que a lo malo dicen bueno, dice Isaías 5, 20. Y a lo bueno dicen malo. Y hacen de las tinieblas
y de las tinieblas, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Dígame si no es así hoy el mundo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. A lo bueno dicen malo. Y somos llamados los cristianos a mantener nuestra conducta, porque una buena conducta con una fuerte determinación es un testigo valiente de la fe en Cristo. Un gran escritor que yo suelo leer varios libros de él, se llama Warren Wiersbe, cristiano, todavía vivo, pues ya está grande. Él dice acerca de este versículo 17, porque mejor es que, dice él, ningún creyente, dice en su libro sobre Primera de Pedro, ningún creyente debe jamás sufrir por hacer el mal. Y ningún creyente debe sorprenderse si sufre por hacer el bien. Y Pedro termina diciendo el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miren la frase, porque mejor es. No hay otra cosa mejor. Cuando el Señor Jesucristo, a partir del capítulo 13 del libro de Juan, Él comienza a despedirse de sus discípulos, 13, 14, 15, 16, 17, Él iba camino a la cruz. Él comienza allí por Betfagé, va a estar cerca de Belén, Betsaida, va a estar cerca de Jerusalén. Y Él le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque vendrá alguien mejor que yo. Los discípulos dijeron, ¿quién va a ser mejor que vos, Jesús? No puede ser. Y va a venir el Consolador, el Espíritu de la verdad. Y vino el Espíritu Santo. Ahora, al principio no creían que pueda ser mejor, ¿verdad? Pero bueno, ellos trataban de buscarle a Jesús. Jesús se iba a algún lugar y no lo encontraban. Pero con el Espíritu Santo, Él mora en nosotros y estará con vosotros. Dice, imagínense, así que es mejor porque está con nosotros, dice la palabra de Dios. No en el sentido de que Jesús sea mejor que el Espíritu Santo, no tomen por ahí, ¿verdad? Porque eso no es verdad. La Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son iguales y los tres son grandes y los tres son demasiado buenos y soberanos los tres y todopoderosos, eternos como son los tres. Pero el Espíritu Santo está en nuestras vidas y a partir de ahí Él nos ayuda a seguir adelante. Me hago esta pregunta y les hago a ustedes. ¿Estamos dispuestos a sufrir haciendo el bien? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque eso signifique sufrir por Él? Y vamos a irnos a la conclusión rápida. Quiero dejarles algo en su corazón hoy. Presten atención y aquí vamos hacia el final ya. 3 pensamientos que no debemos olvidar si estamos sufriendo o cuando tengamos que sufrir por hacer el bien. Si estás sufriendo por hacer el bien o cuando vas a sufrir por hacer el bien, primero, la vida cristiana se vive bajo la soberanía de Dios. Es decir, Dios tiene el control. De modo que los momentos de calma o los de inquietud se producen por permisión suya. No es que Él quiera que el cristiano sufra, pero lo permite cuando es preciso y cuando le es necesario. Segundo, Dios permite cuando es necesario. Segundo, hasta en el sufrimiento es bendecido el cristiano. Cuando se está sufriendo por Cristo, se le está mostrando a Dios fidelidad y se está mostrando a la gente esa fidelidad y se está participando en los sufrimientos de Cristo. Y tercero, ahí va, tercero, el B también está ahí, completen. Y el tercero dice, nadie puede evadir el sufrimiento. Nadie puede evadir el sufrimiento. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, nadie puede evadir el sufrimiento. Pero para el cristiano, el sufrimiento no puede tocar las cosas que le importan a él supremamente. No le pueden tocar. No tengamos miedo de los hombres, queridos hermanos. No tengamos miedo de aquellos que nos amedrentan con amenazas.
Y yo recuerdo nada más qué bien exhibieron los apóstoles cuando murieron por la causa de Cristo. Y qué bien exhibieron aquellos del siglo I cuando murieron por la causa de Cristo. Acuérdense que hasta el año casi 400 antes de Cristo, la iglesia cristiana era perseguida por los romanos, por los judíos y por todo el mundo. Cualquier sea, le perseguían a la iglesia. En el año 3 y algo, casi 400, se convierte uno de los emperadores Constantino, y bueno, ahí el cristianismo pasó a ser la religión oficial y a partir de ahí dejó de haber esa persecución. Pero en el primer siglo, el apóstol Juan le predicó a Cristo a miles de personas. Acuérdense que Juan fue el único apóstol que no murió martirizado. Él murió de viejo. El único apóstol que murió de viejo fue el apóstol Juan. Y Juan le llevó a Cristo a un hombre llamado Policarpo, que fue el pastor de una iglesia, la más sufriente de todas. Vean alguna vez si quieren Apocalipsis capítulo 2 y van a hablar acerca de una iglesia que es la segunda iglesia que nombra Apocalipsis. Nombra primero a la de Éfeso y la segunda iglesia a la cual va a nombrar es la iglesia de Esmirna. Y el pastor de esta iglesia se llamaba Policarpo. Y cuando a Policarpo le prometieron la libertad, porque lo habían encarcelado, si él blasfemaba a Cristo, él le respondió esto. Él le dijo así: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? 86 años he servido. Nunca me hizo daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Miren, aquel soldado procónsul realmente romano le amenazó con tirarlo a las fieras. Y Policarpo le dijo: me está bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. Y finalmente, este procónsul, el gobernante, lo amenazó con quemarlo vivo. Y Policarpo dijo: no temo al fuego que arde por un momento. Vos, le dijo al procónsul, no conocés el fuego que arde para siempre jamás. Esto que hemos aprendido debería servirnos de aliento y de ayuda como creyentes y sobre todo a aquellos que hoy están sufriendo en esta mañana. Así que me gustaría que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Que cierres los ojos, inclines el rostro. Y le digas a Dios: Señor, gracias por tu palabra. Me alienta, Señor, saber que tú estás ahí a mi lado, que el Espíritu Santo está en mi corazón. Y aunque sufra, yo sé que tú estás conmigo, Señor, y no me voy a rendir. No me voy a rendir, Señor. Y si me voy a rendir, va a ser a la cruz, Señor. Va a ser de rodillas delante de ti, Señor. Me voy a rendir a Cristo, pero a nadie más, Señor. Hoy te prometo ser un testimonio viviente, Señor, de que Cristo vive en mi vida. Que el mundo pueda ver el reflejo de esa esperanza que hay en mí, Señor. Esa esperanza bienaventurada, gloriosa, real, de que un día voy a estar cara a cara en tu presencia. ¡Qué esperanza, Señor! Es maravilloso. Alabado sea tu nombre, Señor, ahora, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.